Nuestra entrevista de esta noche es Ana Bárbara Casillas, como siempre, coordinadora general estratégica de desarrollo social, a quien saludamos para platicar un poco más sobre este tema. Bárbara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Igualmente, Raúl, muchas gracias por la invitación. No, hombre, ¿y cómo se ha hecho largo este tema de la pandemia? Y bueno, pareciera como que de repente ya va bajando, luego otra vez sube y estamos en un mal momento, Bárbara. Así es, Raúl. Hay que decir que habíamos logrado mantener una cierta estabilidad en la epidemia. Si tú ves las gráficas de la hospitalización, de los casos, habíamos estado muy estables desde mayo y sin embargo, pues ahora tenemos una situación que sí hay que decir que es de riesgo máximo. Tenemos el mayor número de casos activos que hemos tenido en toda la epidemia, más de 8,000 casos activos. Tenemos el mayor porcentaje de ocupación hospitalaria, que es el 58% de la ocupación hospitalaria, y para evitar justamente un problema de desbordamiento del sistema de salud es que se tuvieron que tomar estas medidas, Raúl. Sabemos que estamos todos muy cansados, como tú lo decías, qué largo se ha hecho, creemos que ya va a llegar la solución, pero bueno, es una epidemia, una pandemia mundial, en todo el mundo estamos viendo distintas olas. Hay que decir que esta es nuestra primer gran ola. Habíamos logrado mantenerlo muy mesurado, pero bueno, pues la realidad es que hoy sí tenemos que cuidarnos mucho más. Seguramente, Raúl, ya todos tenemos más de un conocido que ha tenido la enfermedad o la tiene, y tenemos seguramente muy lamentablemente algún fallecimiento del que hayamos conocido de una persona cercana, amigo. Así es. Entonces, pues ahora tenemos que cuidarnos. Ya decían ustedes las medidas, Raúl, creo que son muy claras. Lo que estamos evitando es las actividades donde se reúne la gente. También hay que decir que con la temporada invernal, pues se propician más los contagios, entonces por eso también se suspende parques, vía recreativa, los espacios públicos, ya sean cerrados o abiertos, estas plazas en los municipios que luego están muy concurridas, el centro de la ciudad, por ejemplo, también. Y bueno, y permitimos actividad económica con ciertas cuidados y restricciones, como es el comercio barrial, los centros comerciales, donde sí podrán acudir a hacer alguna compra, pero no pueden estar en el espacio común de esos centros comerciales. El estacionamiento tendrá un aforo restringido al 25% y solo puede entrar una persona. Y algo muy importante, Raúl, es en esta etapa hay que cuidar mucho a nuestros adultos mayores. Si vemos también cómo son las tasas de mortalidad, el 68% de las muertes son mayores de 60 años, es decir, casi 7 personas de cada 10 defunciones son mayores de 60. Y si ampliamos ese rango a los 55 años, llegan al 80%. Entonces, son la mayor cantidad de defunciones que se han dado en ese rango de edad. Por eso es que a esta población le pedimos que se quede en su casa, les pedimos a sus familias que les acerquen los víveres, las medicinas que necesiten, pero no se queden a hacer la visita, porque podemos ser nosotros quien los contagie. Claro. A ver, Bárbara, algunas preguntas que me han llegado a lo largo de la tarde, tanto en redes sociales como aquí en Mega Noticias. A ver, ¿es un botón? ¿Es algún botonazo o es algún tipo, una variedad de botón con sus singularidades? Y precísame algún dato. Por ejemplo, a ver, actividades económicas, ustedes dicen que se va a suspender actividades de corporativos. ¿Esto ya fue consensado con el sector privado? Sí, el coordinador, que es mi homólogo, Alejandro Guzmán, del área económica, ha estado platicando muy de cerca con todos los integrantes de la mesa económica. Hay una solidaridad muy grande. Hay que decir que obviamente va a haber afectaciones Sí. que bueno, pues no son lo ideal en este momento por la situación económica, pero que hay una gran responsabilidad por gran parte del empresariado jalisciense. Entonces, yo no diría que es un botonazo, Raúl, más bien creo que es eh,
pues son medidas que creo que se acercan más a un confinamiento. Creo que hay que seguir insistiendo en la responsabilidad de cada uno de no salir de nuestras casas si no es estrictamente necesario, si no es solamente a nuestro trabajo o a comprar las cosas que necesitamos para este periodo. Y algo muy importante, no hagamos compras de pánico, van a estar abiertos los mercados, los supermercados, no caigamos en la desesperación. Sí, qué bueno que lo precisas este dato. Oficinas de gobierno van a seguir dando servicio de ventanilla de atención al público. Son de las cosas que a veces, y me decía una persona hoy en la tarde cuando se anuncian estas medidas por parte del gobierno de Jalisco, por ejemplo, me decían las Águilas, si las recaudadoras están saturadas porque la gente está acudiendo a pagar, ¿por qué no, en lugar de recortar los horarios, ampliarlos? Me parece como una idea, pero no sé cuál sea la decisión, porque entiendo que ventanillas para la atención al público van a seguir abiertas. Así es, y en el caso de las recaudadoras del gobierno del estado ya están operando con un horario ampliado, empezando desde las 8:30 de la mañana y terminan hasta las 5 de la tarde. También en la mayoría de los municipios han ampliado horarios, hay municipios que abren desde las 7 de la mañana, entonces, pues bueno, invitar a la gente que haga uso de los medios electrónicos, ya casi todo se puede pagar a través de alguna línea de pago o incluso en los Oxxos o en otras tiendas de autoservicio y evitar ahí las aglomeraciones, pero sí esas áreas sí, se mantienen abiertas, justo ampliando horarios e incluso hay personas vigilando pues que se cumplan las medidas de sanidad. En el tema de transporte público, que es el transporte de alguna forma puede ser un punto de contagio importante. En esta ocasión no se toca el transporte público, Bárbara. No, se queda operando con normalidad, con las unidades que operan normalmente y el horario que operan normalmente, justamente para evitar algunos picos en algunos horarios. Pero sí es muy importante decir que también la afluencia en el transporte público tendría que empezar a disminuir también con estas medidas, porque no tendríamos que estar saliendo a pasear, sino a lo estrictamente necesario y que por supuesto tenemos que usar el cubreboca en el transporte público, antes de subir usar el gel antibacterial y al bajar de la unidad también. Estaremos trabajando y siguiendo de cerca cómo van estas semanas y como hemos hecho en anteriores momentos, pues ajustando si vemos algunas rutas saturadas, pues fortaleciendo con unidades en esas rutas. Finalmente, déjame preguntarte, a ver, si una persona empieza a tener problemas de dificultad de respirar, que se siente mal, tiene la sintomatología, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos, Bárbara? Bueno, Raúl, es muy importante esto que tú comentas. Todas las personas que tengan un diagnóstico positivo de COVID, que en un primer momento deben aislarse y quedarse en su casa, deben de tener un seguimiento médico. Si hay alguien que no tenga un médico de confianza que le pueda estar llamando, puede llamar a nuestros call center. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Justamente lo que tú mencionabas, quienes cuenten con un oxímetro, una oxigenación abajo de 90 ya es un signo de alarma. Si hay dificultad para respirar, ya es un signo de alarma. Y en esos casos se tendría que llamar al 911 para que a través de justo de la derivación de pacientes se le envíe a un hospital que le puedan atender. Pero sí es muy importante, Raúl, que todas las personas que están diagnosticadas cuenten con un seguimiento médico telefónico. Entonces, los invitamos a que en estos días también busquen su médico de cabecera y quien no lo tenga, pues entonces llamar al call center. Muy bien, y de ahí, bueno, pues lógicamente los derivan, porque uno de los problemas que hemos visto de algunos testimonios es, y que luego esto es lo que genera mucha confusión, es algunos hospitales están al 100%, pero hay otros que tienen disponibilidad. En el 911 te aclaran, te dicen a dónde tienes que acudir. Así es, en el 911 está una parte de SAMU, que es el servicio de ambulancias del Estado, el prehospitalario, y se le van a hacer también a lo mejor alguna serie de preguntas para determinar si realmente es una urgencia, y entonces ahí se le derivará al hospital que está. Como tú decías, Raúl, no
hay distintos hospitales, distintas ocupaciones entre los hospitales. Los hospitales privados han reconvertido pocas camas y seguramente mucha gente ha acudido a esos y están llenos. Algunas clínicas del IMSS, por ejemplo, la 89 hoy está llena, pero el IMSS ha seguido reconvirtiendo en otras clínicas y hay capacidad de seguirlo haciendo. Entonces, es muy importante no caer en el pánico, llamar al 911, llamar al médico de cabecera para que pueda orientar en estos casos, y ahí en el 911 les podremos ayudar con la referencia para que acudan a un hospital. Finalmente, Bárbara, hace una hora, Salud, en el reporte de todas las tardes, Salud Federal, pone a Jalisco en semáforo rojo. ¿Trae alguna implicación adicional, además de lo que ya se anunció desde temprano por parte de ustedes? Bueno, creo que justamente los análisis que nosotros hicimos a lo largo de la semana, pues nos mostraban que íbamos a estar en esta situación de riesgo máximo. Ayer por la tarde justamente nos avisaron a nosotros que vendría esto, lo cual creo que bueno, coincide con los análisis que estamos haciendo, y bueno, como lo hemos tratado de hacer a lo largo de los últimos meses, pues acatamos las medidas que correspondan, que son estas, pero desde luego que también las adaptamos a la realidad que está viviendo el Estado y que en este momento no podríamos hacer un cierre total de la economía porque pues también las personas necesitan llevar el sustento a sus casas. Ya la situación es muy distinta después de un año de situaciones muy difíciles que han vivido las familias, pues en este momento no podríamos dejarlos sin ese sustento. Bárbara Casella, seguimos en contacto y esperando que lleguen más vacunas. ¿Hubo trámite siempre de parte del gobierno del estado para comprar vacunas o vamos a esperar a que el gobierno federal siga con esta distribución? Bueno, en este momento la batuta de la vacunación la tiene el gobierno federal, no hay permisos de importaciones y además también hay que decirlo, Raúl, yo creo que las farmacéuticas que lo están produciendo, pues primero van a cumplir con las órdenes que ya tienen de los gobiernos nacionales, esos fueron los acuerdos también que se dieron en la ONU y nosotros estamos colaborando en esta estrategia. Llegaron alrededor de 24,000 vacunas que son para personal médico de áreas COVID, las cuales el día de hoy o mañana por la mañana se estará terminando su aplicación de estas vacunas. Ayer cerramos como al 63% y el día martes esperamos que llegue el siguiente lote de vacunas que seguirá siendo para este personal COVID que está en distintas instituciones. Muy bien. Bárbara Casillas, gracias por esta información. Seguimos en contacto y bueno, acatar quien pueda hacerlo, resguardarse, hacerlo. Y algunos quizás no lo puedan hacer por su actividad económica, pero ahí están las medidas que toma el gobierno del estado de Jalisco. Gracias, Bárbara, te saludo. Buenas noches. Gracias, Raúl. Buenas noches. Hasta luego. Bárbara Casillas, ahí la tiene usted. Sí, bueno, pues la coordinadora de este tema y bueno, pues como siempre agradeciendo, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social.